Han llegado las fiestas navideñas y con ellas vuelven los recuerdos que marcaron a los old gamers. Luces, píxeles y nostalgia se unen en este especial de Navidad. Sean bienvenidos todos a este canal. Yo soy Profe Electro. Navidad. La nostalgia de esos momentos que tuvimos la oportunidad de vivir los amantes de los videojuegos de la época de los 8 y 16 bits. Tanto así como ese regalo que deseábamos, como ese que no deseábamos, pero que recibimos y nos hizo enamorar. Retrocedamos hasta 1983, específicamente el 15 de julio, cuando Nintendo lanzó en Japón la Family Computer o Famicom. 2 años después, en 1985, esta consola llegaría al mundo occidental como la Nintendo Entertainment System, o la NES, convirtiéndose en el regalo más apetecido por niños, jóvenes y adolescentes. De repente, las ventas de revistas especializadas como Club Nintendo o Hobby Consolas se dispararon. Los comerciales de Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda en la televisión nos hacían desear tener una en casa. Con unas ventas globales que superaron los 61 millones de unidades, la NES no solo fue un éxito de ventas, sino que resucitó una industria completa, pero no todos tuvimos la oportunidad de recibir la original. La NES no solo fue un éxito de ventas, sino que dio vida a una industria completa. Rápidamente, la euforia por tener una consola generó un mercado millonario y, por supuesto, la competencia no se hizo esperar. En el año de 1986, apenas un año después del lanzamiento masivo de la NES en Estados Unidos, llegó la primera gran amenaza, la Sega Master System. Así comenzó la primera y legendaria guerra de consolas, con Nintendo y Sega, peleando por cada árbol de Navidad, intentando superarse en tecnología, marketing y, lo más importante, videojuegos. Pero mientras se desarrollaba esta batalla épica de 8 bits, en esa parte del mundo donde muchos de nuestros padres se rompían el lomo por querernos dar aquello que tanto deseábamos, la realidad era un poco diferente. En lugar de una NES o una Master System, a menudo encontrábamos bajo el árbol consolas de generaciones anteriores que eran un poco más económicas, o bien aquellas que ya estaban archivadas, pero que marcaron nuestra niñez, como por ejemplo la inmortal Atari 2600. La Atari 2600, o simplemente la 2600, para esta época era un fantasma de la era anterior. Lanzada originalmente en 1977, esta consola fue la reina absoluta de los 70. Sin embargo, en 1983 su saturación en el mercado y la baja calidad de sus lanzamientos provocaron el llamado crash de los videojuegos, donde decidieron deshacerse de millones de cartuchos no vendidos, incluyendo los de E.T., enterrándolos en un vertedero de Nuevo México en 1983, evento que se convirtió en el icono de la caída de esta empresa. La 2600, a pesar de haber sido la joya de la corona, llegó a ser descontinuada oficialmente en 1992. Obviamente, todo lo que tiene un principio también tiene un final. Pero en muchas regiones sus cartuchos y unidades clonadas siguieron vendiéndose como pan caliente, precisamente por su bajo costo. Para un old gamer de esa época, la Atari 2600 era el regalo agridulce. No eran ni el Super Mario ni el Sonic que pedíamos, sino que era una extraña caja alargada con juegos que se sentían muy diferentes a lo que teníamos planeado e incluso con aquello que ya habíamos tenido la oportunidad de jugar, con controles completamente diferentes que en lugar de un mando con pad, botones A, B, Select y Start,
tenían era una palanca y un solo botón. Sin embargo, fue esta consola la que nos dio clásicos eternos como Pitfall, River Raid o el infame E.T., con sus gráficos tan abstractos que tenías que usar toda tu imaginación para saber si era su nombre, un extraterrestre o quién sabe qué. Hablando con muchas personas que recibieron esta consola, me comentan en repetidas ocasiones que llegaron a sentirse un poco decepcionados al verla, pero que inevitablemente llegaron a pasar horas jugando sus títulos de 8 bits, los cuales eran dosis increíbles de un juego tras otro y otro más, y que la lista de títulos se sentía inagotable. A esos papás y mamás que nos dieron muchísimas, pero muchísimas gracias. No saben la felicidad que nos dieron. Pero el tiempo avanzaba y en los años 90 llegó una revolución que cambiaría nuestra forma de entender los videojuegos. Si la NES nos dio la vida, la siguiente generación nos dio la gloria. Hablo de la 16 bits de Nintendo, la legendaria Super Nintendo o simplemente la SNES. Lanzada en Occidente entre 1991 y 1992, la Super Nintendo no era solo una consola, era el cerebro de la bestia, como lo indicaba su publicidad en España. Prepárate, porque ahora el futuro está en tus manos. Juégatelo todo. Con un precio alucinante. El cerebro de la bestia. Super Nintendo. Recibir esa caja gris bajo el árbol de Navidad era el equivalente a tocar el cielo con las manos. Ya no solo veíamos píxeles moviéndose, ahora teníamos el modo 7 que nos permitía efectos de rotación y escalado que parecían magia pura. ¿Quién no recuerda la primera vez que puso el cartucho de Super Mario World y vio esos colores vibrantes? O el impacto de Donkey Kong Country en la Navidad de 1994. Un juego que nos hizo dudar de si nuestra consola era realmente una super o una máquina de la NASA por sus gráficos tan sorprendentes. Fue la época de la guerra más intensa contra la Sega Genesis, pero para nosotros la verdadera batalla era convencer a nuestros padres de que necesitábamos el multipad para jugar de 4 jugadores títulos como Bomberman, o rogar por ese cartucho de Street Fighter 2 que costaba una fortuna. La SNES no solo nos dio juegos, sino que nos dio obras maestras como The Legend of Zelda, Chrono Trigger, títulos que nos enseñaron que un videojuego también podría ser una gran historia épica. Agradecemos a quienes pudieron tenerla, porque gracias a ella descubrimos que el límite solo estaba en nuestra imaginación. Pero como sabemos, el mercado evolucionaba rápido y la tecnología no se detenía para nadie. Pero volviendo a una época un poco más cercana, donde ya estaban en el campo de batalla del marketing Sony versus Nintendo, enfrentándose para ver cuál sería la consola más vendida en las fiestas de Navidad. La gran mayoría de nosotros en Latinoamérica y otras regiones recibíamos consolas que eran el producto de la famosa piratería tecnológica. El sueño ya no era una SNES o una Sega, sino que era una PlayStation o una N64. Pero el regalo era a menudo un dispositivo con un nombre creativo y un diseño un tanto familiar. Les presento, o mejor dicho, me permito desbloquear el recuerdo de la tan adorada Polystation. El campeón indiscutible de esta época era la Polystation. Lo primero que salta a la vista es su diseño, una imitación descarada de la primera PlayStation de Sony,
incluso con el logotipo PS y ese look de consola de sobremesa de la siguiente generación. A pesar de su apariencia, la Polystation era en esencia una consola de 8 bits, completamente incompatible con los juegos de Sony. Su sistema operativo era un clon del Famicom, es decir, comprabas una consola que parecía ser el futuro, pero en realidad solo aceptaba los cartuchos de la tecnología de 1983. A menudo venía con accesorios coloridos y una pistola de luz que generaba mucha ilusión, pero que casi nunca funcionaba correctamente, especialmente en televisores nuevos. Sin embargo, cuando funcionaba, podías darte el gusto de jugar títulos tan maravillosos como Dog Hunt, Hogan's Alley, Will Gunman, Barker Bill's Trick Shooting, The Adventures of Bayou Billy y Gumshoe. El gran atractivo de estos clones como Polystation o la genérica Clony y la Family Game era el factor precio y el famoso cartucho 100 en 1 o incluso el 9999 en 1. El cartucho multijuegos era el corazón de la estafa. Se promocionaban miles de juegos, pero la verdad era que la mayoría eran repeticiones del mismo puñado de juegos. Clásicos como Mario Bros, Contra, Galaxian, a menudo con diferentes colores, dificultad alterada o simplemente algunos hacks menores. Recordamos ese menú interminable y la paciencia que debíamos tener para revisar las innumerables páginas del listado solo para encontrar una versión jugable de algún juego. Jugar en una clónica era una prueba de resistencia y fe. Las consolas originales tenían problemas, pero estas eran definitivamente indomables. El mayor miedo del old gamer era el transformador genérico de estas consolas. Se calentaba a temperaturas peligrosas, desprendían a veces olor a plástico quemado y había que desenchufarlo cada X o Y tiempo, no por el descanso de la consola, sino por el miedo a causar un incendio o quemar la televisión. Muchas veces estas consolas venían con un cable de antena RF, que daba una imagen borrosa y en ocasiones llena de ruido, aunque también recordamos que para muchas personas funcionó de maravilla. Generalmente el televisor necesitaba un ajuste manual del canal 3 o 4 para poder sintonizar la frecuencia de la consola. Al final, no importa si era una Polystation, una NES o una Atari 2600, o si alguien tuvo la suerte de tener una PlayStation o una N64 en su infancia, por favor que se reporte en los comentarios ese afortunado. Lo que realmente recordamos no es la marca, sino la alegría pura que nos dio ese videojuego bajo el árbol de Navidad. Y es así como llegamos hasta el final. A ti que viste este video, muchísimas gracias, y si te gustó, no olvides darle pulgar arriba o like. Asimismo, si no lo has hecho, por favor suscríbete a este canal y ayúdame compartiendo este video con tu mejor amigo. Por favor, por encima de todo, que tengas una muy feliz Navidad y un próspero año 2026. No olvides que te quiero muchísimo. Hasta la próxima.